el Producto Integrador de Aprendizaje. Yo soy Andrea y esto es de la materia de predicción y análisis de datos. Una pequeña introducción es que con este análisis pues yo busco entender mejor cómo funcionan todos los mercados en diferentes contextos y cómo se pueden identificar algunas tendencias y oportunidades utilizando datos y metodologías específicas. Además, en este trabajo no solo refleja mis conocimientos teóricos, sino que también mi habilidad para interpretar y usar la información del mercado de manera estratégica para tomar decisiones empresariales. Pues los tres casos de estudios son de Century National Bank, Bell Group National Enter y Terry & Associates. El primer caso, suponga que usted trabaja en el departamento de planeación de Century National Bank y le reporta a la señora Lambert. Usted necesita hacer un análisis de datos. Recuerde que el señor Selig es el presidente del banco, de modo que usted querrá asegurarse de que su análisis esté completo y exacto. Century National Bank cuenta con oficinas en diversas ciudades de la región central y el sureste de Estados Unidos. Al señor Dan Selig, el presidente y director ejecutivo, me gustaría conocer las características de sus clientes con cuentas de cheques. Primero, ¿cuál es el saldo de un cliente típico? Segundo, ¿cuántos servicios bancarios más utilizan los clientes con cuentas de cheques? 3. ¿Utilizan los clientes de servicio de cajero automático? Y de ser así, ¿cuán a menudo? Y 4. ¿Qué hay de las tarjetas de débito? ¿Quién las utiliza y con cuánta frecuencia? Para comprender mejor a los clientes, el señor Selig pidió a la señora Wendy, directora de la planeación, que seleccionara una muestra de clientes y preparara un informe. Pues esta es la información del caso. Se elige una muestra aleatoria de 60 clientes, además del saldo de cada cuenta final del mes pasado. Usted se supone que determina lo siguiente. 1. El número de transacciones de cajeros automáticos del mes pasado. 2. El número de servicios bancarios distintos, cuenta de ahorros, certificados, etc., que utiliza el cliente. 3. Si el cliente posee una tarjeta de débito. Este es un servicio bancario relativamente nuevo, respecto del cual los cargos se hacen directamente a la cuenta del cliente. Y 4. Si se paga o no interés en la cuenta de cheques. La muestra incluye clientes de las siguientes sucursales: Cincinnati, Ohio; Atlanta, Georgia; Louisville, Kentucky y Erie, Pensilvania. Y se supone que tenemos que determinar la media de los saldos de las cuentas de cheques y determinar el rango y la desviación estándar de los saldos de las cuentas de cheques. Estos son algunos datos que están. Es la media, que es en total 1.499 pesos. El rango es de 2.525 pesos y la desviación estándar es de 569.90 pesos. Bueno, el problema 1. Cuando Selig asumió el cargo como presidente de Century hace algunos años, apenas comenzaba el uso de las tarjetas de débito. A Selig le gustaría actualizarse en el uso de estas tarjetas. Construir el intervalo de confianza del 95% de la población de clientes que las utiliza. Es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utiliza la tarjeta de débito con base en el intervalo de confianza. Realiza el problema y redacta una breve explicación. Dentro del extremo 1 es 0.555 y el extremo 2 es 0.305. Como el intervalo de confianza contiene valores menores a 50, no estaría bien asegurar que más de la mitad de los clientes utilicen la tarjeta de débito, pues todo esto se debe al límite inferior del intervalo, que es de 30.5, que está por debajo del 50%, que significa que no contamos con suficiente evidencia para concluir que la mayoría de los clientes utiliza la tarjeta de débito. El problema 2. En los años recientes también se observó un aumento del uso de cajeros automáticos. Cuando el señor Selig asumió la responsabilidad del banco, el número medio de transacciones mensuales por cliente eran 8. Ahora él cree que aumentó a más de 10.
En realidad, a la agencia de publicidad que prepara los comerciales de televisión para el banco le gustaría usar este dato en el nuevo comercial que diseña. Y se supone que tenemos que utilizar el nivel de significancia de 0.05. La pregunta es, ¿hay evidencia suficiente para concluir que el número medio de transacciones por cliente es mayor a 10 por mes? ¿Puede afirmar la agencia de publicidad que la media es mayor de 9 al mes? Pues bueno, la media terminó siendo 10, el rango del problema es 18 y la desviación estándar es 4. Bueno, la hipótesis nula no se rechaza ya que el valor de t es mayor al área de rechazo. Y con esto no se puede concluir que el número medio de transacciones por cliente es mayor a 10. Y sí se puede confirmar que la media de la agencia publicitaria es de 9. El tercer problema. El banco tiene sucursales en 4 ciudades distintas: Cincinnati, Ohio; Atlanta, Georgia; Louisville, Kentucky y Erie, Pennsylvania. Al señor Selig le gustaría saber si hay alguna diferencia entre los saldos medios de las cuentas de cheques de las 4 sucursales. Si hay diferencias, en cuáles sucursales se presentan. Y tenemos que utilizar un nivel de significancia de 5. Bueno, pues sí. La diferencia se presenta en la sucursal de Atlanta, que ahí está marcado con un color diferente, con un promedio más grande que las otras sucursales, que es de 1879.64. Es el promedio. Y para el problema 4, el señor Selig también tiene interés en los cajeros automáticos del banco. ¿Hay alguna diferencia en el uso de cajeros automáticos en las sucursales? Pues sí la hay. En promedio van casi las mismas personas, pero en Erie puede variar mucho. Un día pueden ir 2, pero el siguiente 20, lo que no pasa en otras sucursales. Siguiente problema. Asimismo, los clientes que poseen tarjetas de débito tienden a usar cajeros automáticos en forma distinta de los que no las tienen, y pues realmente no existe diferencia entre los usos medios para personas que tienen o no tarjeta de débito en los cajeros automáticos. El problema 6. Consulte los datos de Century National Bank. Utiliza el saldo de cuentas de cheques como variable dependiente y como variables independientes el número de transacciones de cajeros automáticos, el número de otros servicios empleados, si el individuo tiene tarjeta de crédito y si paga interés en la cuenta en particular. Indique en un reporte qué variables parece relacionarse con el saldo de la cuenta y se explican bien la variación de los saldos de las cuentas. Y la pregunta es, ¿se deben emplear todas las variables propuestas en el análisis o se pueden eliminar algunas? Pues aquí está una pequeña tabla que muestra cómo yo hice el trabajo, ¿no? Pues se pudo eliminar una variable del análisis, dejando solo las variables que fueron utilizadas en el análisis, y estas dieron 85773.95303. Aquí está el resultado. Bueno, ahora continuamos al caso 2. La señora Jean Dempsey es gerente del Centro de Atención de Emergencia de Belle Grove Medical Center. Una de sus responsabilidades es tener enfermeras suficientes para que se atienda con prontitud a los pacientes. Es muy estresante para los pacientes esperar mucho para recibir atención de emergencia, aunque sus necesidades no sean de vida o muerte. La señora Dempsey reunió la información siguiente respecto del número de pacientes durante las últimas semanas. El centro no atiende los fines de semana. Y la pregunta es, da impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos el día final de la semana. Si hay diferencias, ¿cuáles días parecen ser los más ocupados? Redacta un breve reporte que los sus hallazgos. Pues estas son algunas bases de los datos, están el día, la fecha y todos los pacientes atendidos. Luego está un poco del proceso, que fue que en Excel se filtró toda la información de la tabla ya proporcionada. Se organizó toda esta información separando los datos por día, el lunes a viernes, porque pues no se trabajó en los fines de semana, y aquí está una pequeña tabla de análisis de varianza. Pues en este caso, en el rango de entrada,
Obviamente se seleccionó la tabla proporcionada al inicio y todo esto, lo que ya expliqué, donde procedemos al rango de salida y seleccionamos las celdas en las que deseamos que se inserten estas tablas, la tabla que aquí les presento. Y con toda esta información nos podemos responder la pregunta, que si se observa alguna diferencia en el número de pacientes atendidos del último día de la semana y si existen estas diferencias, ¿qué días parecen ser los más ocupados? Pues analizar todos estos datos se identifican diferencias en el promedio de pacientes atendidos durante la semana. De martes a jueves, el promedio se mantiene relativamente constante de entre 25 y 27 pacientes. Aquí está el tabla. Sin embargo, los días lunes y viernes presentan cifras notablemente superiores. El lunes tiene un promedio de 36.75 pacientes, mientras que el viernes alcanza un promedio de 75, lo que indica que ambos días son los más ocupados, con especial énfasis en el viernes. Y pues la conclusión es que no se cuenta con la evidencia suficiente para rechazar esta hipótesis, por lo que no es posible afirmar que exista una diferencia significativa en el número de pacientes atendidos a lo largo de la semana. Aunque el viernes es el que presenta el promedio más alto de pacientes, esta diferencia no alcanza la significancia estadística. Aunque no se detectó una diferencia, se sugiere seguir observando el número de pacientes atendidos durante la semana para identificar algunos patrones o tendencias a futuro. Y continuamos con el tercer caso. Terry & Associates es un centro especializado en pruebas médicas de Denver, Colorado. Una de las fuentes principales de ingresos de la compañía es un equipo para detectar cantidades elevadas de plomo en la sangre. Los trabajadores en talleres de hojalatería de autos, en la industria de jardinería y los pintores comerciales de casas están expuestos a grandes cantidades de plomo y por lo tanto se deben someter a una prueba de forma aleatoria. Es muy costoso realizar esta, por lo que los equipos se suministran por pedido a diversos lugares del área de Denver. Kathleen Terry, la propietaria, tiene interés en determinar los costos adecuados por entrega. Para investigar todo esto, Terry reunió información sobre una muestra aleatoria de 50 entregas recientes. Los factores que se consideran relacionados con el costo de entrega de un equipo son, primero, la preparación, que es el tiempo en minutos desde la recepción del pedido por teléfono y cuando el equipo está listo para su entrega. 2. La entrega, que es el tiempo recorrido real en minutos desde la planta de Terry hasta el cliente. Y 3. Las millas, la distancia en millas desde la planta de Terry hasta el cliente. Más información del caso y más que nada la pregunta que se formula es que tenemos que formular la ecuación de regresión lineal múltiple que describe la relación entre el costo de entrega y las demás variables. Estas tres variables realmente explican una cantidad razonable de la variación de la variable dependiente y tenemos que estimar el costo de entrega de un equipo cuya preparación tarda 10 minutos, 30 minutos de su entrega y debe recorrer una distancia de 14 millas. Pues la base de datos que se utiliza es básicamente lo del costo de entrega que se obtuvo mediante la preparación más la entrega y las millas. Estas tres variables nos pueden explicar una cantidad razonable de la variación del costo de entrega, aunque puede ser difícil determinar la cantidad del ajuste sin conocer la magnitud de la varianza de la variable dependiente y los valores del coeficiente de determinación o correlación. Para estimar todo este costo de entrega de un equipo con la preparación de 10 minutos, entrega de 30 minutos y una distancia de 14 millas, solamente se sustituyen estos valores en la ecuación de regresión y se calculan. Y al final, el costo estimado de entrega de un equipo con todas estas características es de 25.74 pesos. Y aquí está un poco más del problema sobre la estadística de la regresión, el análisis de la varianza, la interpretación y la ecuación. Aquí se puede ver. Y al final pues llegamos a la misma conclusión de que el costo de entrega adecuado es de 25.7194 pesos de la preparación con las características ya mencionadas. Y pues mi conclusión es que el modelo muestra un buen ajuste de los datos y las tres variables explican la variación en el caso de la entrega. Sin embargo, los coeficientes de regresión y las probabilidades asociadas indican que el tiempo de preparación no está relacionado con el costo de entrega. Por otro lado, el tiempo de entrega y las millas recorridas por producto sí tienen un gran impacto en el costo de la entrega.
Esto implica que a medida que aumenten estas cifras, el costo de entrega de los productos también incrementa. Y al final se estimó que el costo de entrega fue la cifra ya mencionada, 25.7194 pesos. Gracias por su atención y lindo día.